Hola, mi nombre es Alondra Yire Fonseca Sánchez. Soy estudiante de la carrera Médico Cirujano y Partero en el Centro Universitario de la Costa. Actualmente curso la materia Clínica Quirúrgica impartida por el doctor Guillermo Osvaldo Ramos Gallardo. En esta presentación les hablaré sobre la tiroidectomía. La tiroidectomía es un procedimiento bien descrito que se realiza para extirpar la glándula tiroides. Es un procedimiento común en la medicina moderna y puede usarse para tratar enfermedades malignas, enfermedades benignas o enfermedades hormonales que no responden al tratamiento médico, como son los nódulos tiroideos, hipertiroidismo, bocio, cáncer de tiroides diferenciado, cáncer medular de tiroides, cáncer anaplásico de tiroides, linfoma primario de tiroides, metástasis de la tiroides. La delicada anatomía de la parte anterior del cuello, la naturaleza crítica de las estructuras adyacentes y los espacios de trabajo reducido hacen de la tiroidectomía un procedimiento desafiante para realizar de manera segura y efectiva. Las mejoras en la técnica, el diagnóstico y la comprensión de la anatomía, así como las técnicas de anestesia y la tecnología, han permitido que las tiroidectomías se conviertan en un procedimiento estándar, eficaz y seguro en la mayor parte del mundo. Anatomía del cuello. La glándula tiroides está situada por delante del eje laringotraqueal a la altura de la quinta vértebra cervical y la primera vértebra torácica. Tiene un color rojo pardo y sus dimensiones varían con la edad y un sujeto a otro. La glándula pesa una media de aproximadamente 25 gramos, siendo mayor en las mujeres, especialmente durante la menstruación y el embarazo. La región se cubre con la piel, debajo de esta aparece el tejido celular subcutáneo y el fino músculo platisma del cuello. Está limitado lateralmente por las arterias carótidas, posteriormente por la fascia pretraqueal y la tráquea, y anteriormente por los músculos de la córnea. Los lóbulos tiroideos derecho e izquierdo están anteriores y laterales a la tráquea y están unidos por la línea media por el istmo tiroideo. La fascia pretraqueal fija la tiroides entre el segundo y el tercer anillo traqueal. Las glándulas paratiroides superiores se encuentran clásicamente cerca de la cara posterolateral del polo superior, aproximadamente 1 centímetro por encima de la inserción del nervio laríngeo recurrente y la arteria tiroidea inferior. El principal suministro de sangre de la glándula proviene de la arteria tiroidea superior, que es la rama de la arteria carótida externa, así como de la arteria tiroidea inferior, que se ramifica del tronco tirocervical. El drenaje venoso hacia la vena yugular interna a través de las venas tiroideas superior y media de manera bilateral, y hacia las venas brachiocefálicas a través de las venas tiroideas inferiores de manera bilateral. El nervio vago emite dos ramas bilaterales, el nervio laríngeo y el nervio recurrente. El nervio laríngeo recurrente rodea la arteria subclavia en el lado izquierdo, rodea el arco aórtico y discurre aproximadamente hacia la glándula tiroides. Los nervios laringeos recurrentes discurren profundamente hasta la glándula y corren el riesgo de sufrir lesiones durante la tiroidectomía. El nervio laríngeo recurrente derecho discurre en un ángulo más oblicuo en comparación con el izquierdo, debido a su recorrido alrededor de la arteria subclavia derecha. Los nervios laringeos recurrentes izquierdos tienden a seguir un curso más recto dentro del surco traqueoesofágico. El nervio laríngeo recurrente clásicamente ingresa a la tiroides por detrás de la articulación cricotiroidea y puede encontrarse muy cerca de la glándula paratiroidea superior. Evaluación preoperatoria.
En todos los pacientes sometidos a tiroidectomía se debe realizar una evaluación preoperatoria. Estudios de imagen. La gammagrafía tiroidea se utiliza con el fin de determinar el tamaño, forma y posición de la glándula tiroides, que actualmente es el mejor abordaje terapéutico y diagnóstico para evaluar el tejido funcionante tiroidea, pero fuera de la tiroides. Se puede ofrecer modalidades de imágenes adicionales, como la TAC y la resonancia magnética, pueden detectar una extensión del tumor extratiroideo a estructuras adyacentes, así como enfermedades subesternales o retrofaringias, así como una ecografía cervical. La laringoscopía sirve para valorar las cuerdas vocales del paciente. El cirujano debe revelar al paciente la posibilidad, así como la probabilidad e implicación de una disfunción laringea permanente. En los laboratoriales vamos a pedir un perfil tiroideo completo en el que valoramos T3 y T4, calcitonina sérica y calcio sérico. Este último para valorar de igual forma cómo están funcionando las glándulas paratiroideas, ya que durante la tiroidectomía la conservación de estas es muy importante. Preguntar al paciente sobre cirugías previas por antecedentes de otras endocrinopatías y los medicamentos actuales como otros que ya no tome hoy en día. Profilaxis quirúrgica. La cirugía de tiroides tiene una tasa de infección muy baja porque es un procedimiento limpio que se realiza en un área bien vascularizada, por lo tanto generalmente no se requiere profilaxis con antibióticos. En pacientes con alto riesgo de infección como aquellos inmunodepresión o diabetes mal controlada, se pueden administrar antibióticos preoperatorios como la cefalosolina. Para que sean eficaces los antibióticos profilácticos preoperatorios deben administrarse dentro de la hora siguiente a la incisión. Antieméticos. Se deben administrar antieméticos profilácticos por las náuseas y los vómitos posoperatorios. Ocurren con frecuencia después de la tiroidectomía. Para pacientes sometidos a cirugía de tiroides, bajo anestesia general, se deben emplear métodos mecánicos como tromboprofilaxis como dispositivos de compresión secuencial. Después de la cirugía, se le indica a los pacientes a levantarse de la cama y deambular lo antes posible. La mayoría de los pacientes pueden hacerlo por la noche después de la cirugía. Tipos de resección. La gran mayoría de las resecciones tiroideas se dividen en dos categorías: tiroidectomía total, en la que se extirpa toda o casi toda la glándula tiroidea visible, y la lobectomía tiroidea, también conocida como hemitiroidectomía, en la que se extirpa toda la glándula tiroidea visible de un lado junto con el istmo y el lóbulo piramidal, si éste existe. Continuando con los tipos de resección, también se practica con frecuencia la tiroidectomía casi total, en la que se deja menos de 1 gramo de tejido tiroideo residual en el ligamento de Berry. La tiroidectomía subtotal, en la que se dejan de 3 a 5 gramos de tejido tiroideo, hoy en día se practica menos. La razón de ser de estas resecciones lobares menos amplias ha sido la protección del nervio laringio recurrente y la irrigación de las glándulas paratiroideas, así como la preservación de la función tiroidea sin necesidad de reemplazo con hormonas tiroideas. Tiroidectomía total. En los tipos de resección podemos realizar sobre la glándula tiroidea. La tiroidectomía total es la extracción de todo el tejido tiroidea. Va a estar indicada en los siguientes casos: cuando el paciente presenta enfermedad de Graves, cáncer medular de tiroides, este suele presentar de manera bilateral. El cáncer diferenciado de tiroides, este es de alto riesgo, es decir, que tenga nódulos grandes o adenopatías ganglionares mayor a 4 centímetros. Se realizaría la tiroidectomía total junto con la extirpación de los ganglios cervicales y anteriores a la glándula tiroidea. Por su parte,
También vamos a tener lo que es la lobectomía, que suele reservarse para los casos donde hay cáncer diferenciado, es decir, un carcinoma papilar tiroideo o un carcinoma folicular tiroideo de bajo riesgo y que no tenga extensión extratiroidea ni metástasis ganglionar. Sin embargo, aunque este fuera el caso, muchos cirujanos de igual manera prefieren realizar toda la tiroidectomía total. Esto está sujeto a criterios propios del cirujano. Se puede realizar una vigilancia o una lobectomía, es decir, una extracción de un solo lóbulo tiroideo, incluyendo el istmo. Un tumor solitario que no mida más de 1 centímetro en casos donde no haya metástasis ganglionar en pacientes mayores a 60 años. Algo que es muy importante es que la lobectomía ipsilateral, es decir, la extracción de un solo lóbulo tiroideo, es la invasión mínima en la cirugía tiroidea. ¿A qué nos referimos con esto? A que en procedimientos en los años anteriores se solía considerar la realización de la extirpación de, por ejemplo, la parte superior de un lóbulo tiroideo. Estos hoy en día ya no es viable y no se recomienda que se realice bajo ninguna circunstancia. Si el paciente solo tiene afectación de la parte superior de la región superior de un solo lóbulo tiroideo, de igual forma se tiene que retirar todo el lóbulo completo. Preparación de la piel. Se debe preparar la piel de la parte anterior del cuello desde el labio inferior, ángulo de la mandíbula hasta la parte anterior del tórax. Si se contempla la cirugía mediastínica, se debe preparar e incluir todo el tórax en el campo operatorio. Anestesia y posición. La gran mayoría de las tiroidectomías se realizan bajo anestesia endotraqueal general. Se puede utilizar anestesia local o regional de forma selectiva siempre que la anatomía y la patología sean favorables. El paciente sea capaz de comunicarse con el personal del quirófano y no le importe estar consciente. Se plantea una neumomonitorización intraoperatoria. Se puede utilizar un tubo endotraqueal especial con electrodos de contacto para las cuerdas vocales. El paciente se coloca en decúbito supino. La espalda se eleva 20 grados y el cuello se extiende colocando un rodillo blanco por detrás de la escápula, con la cabeza apoyada sobre un reposacabezas de espuma o gel. De este modo, la glándula tiroidea adquiere una posición más anterior y superior en el cuello, que resulta especialmente útil en glándulas con extensión subesternal. La cabeza debe apoyarse bien para prevenir la hiperextensión cervical y el dolor posoperatorio en la zona de la nuca. La hiperextensión extensa del cuello también puede provocar vértigo, dolor de cabeza, náuseas posoperatorias. Disección de la glándula. Se practica una incisión transversal central entre la horquilla esternal y el cartílago cricoides, intentando que la incisión coincida en las líneas cutáneas normales del cuello por motivos estéticos. La longitud típica de la incisión es de 4 a 5 centímetros, pero debe adaptarse al volumen de la glándula que se va a extirpar, así como factores del paciente como el hábito corporal y el grado de extensión del cuello. Puede ser necesaria una incisión más larga si el paciente es obeso, la glándula es más grande o el cuello está en escorzo, como ocurre en la cifoescoliosis. Disección de la glándula. Después de la incisión, la disección se realiza hasta el músculo platysma. El músculo platysma es una capa de un solo o unos pocos milímetros de espesor. Se divide a lo largo de la incisión con un cauterio. Luego se elevan los colgajos subplatismales por encima del nivel del cartílago tiroides en sentido superior. Los músculos externocleidomastoideos en sentido lateral y al nivel de la escotadura esternal en sentido inferior. Hay que identificar cuidadosamente las venas yugulares anteriores situadas entre el platysma y los músculos pretiroideos cervicales. Cualquier ganglio linfático
agrandado en el área prelaringia, en la línea media, nódulos de Delfos, deben extirparse porque puede presagiar enfermedad metastásica local. Los músculos de la córea, que incluyen los músculos esternoioideos y esternotiroideos, se conservan de manera rutinaria. Sin embargo, si el tumor de tiroides está adherido o claramente invade los músculos de la córea, cualquier porción afecta a los músculos deben resecarse en bloque con el tumor para mantener un margen negativo. De lateral a medial. Una vez que tenemos ambos lóbulos expuestos, vamos a iniciar que el cirujano va a retraer el lóbulo y va a exponer primeramente la vena tiroidea media. Posteriormente la va a cortar y la va a coser. Una vez que el cirujano corta la vena, puede generar una mayor retracción con su dedo para exponer lo que conocemos como cápsula posterior de la tiroides. Este tejido va a ser cortado para extraer el tejido tiroideo y recortando la tiroides está envuelta en una cápsula anterior y una cápsula posterior. Cuando se corta esta última, el cirujano va a retraer el lóbulo de la región superior del lóbulo hacia abajo para poder exponer los vasos superiores del lóbulo tiroideo. Estos vasos tienen que ser diseccionados, cortados y cosidos para poder extraer el tejido tiroideo. Cabe recalcar que estos vasos tienen que ser cortados lo más pegado posible a la cápsula posterior, esto con el fin de conservar la mayor cantidad posible de tejido tiroideo una vez terminada la cirugía. El cirujano debe tener mucho cuidado con la rama externa del nervio laringio para no lastimar. Disección y ligación del pedículo vascular inferior. Para no lastimar ese nervio, entonces tenemos que el cirujano cortó los vasos medios, los vasos superiores y posteriormente vamos a avanzar con los vasos inferiores. Se van a diseccionar y se van a ligar los vasos tiroideos inferiores. Es importante que el cirujano en todo momento tenga en cuenta la lesión de los nervios que pasan por esta región, ya que es una de las principales complicaciones. Entonces, tiene que ser muy precavido al cortar y extraer solo tejido tiroideo. Puede dañar las siguientes estructuras si no se lleva a cabo el procedimiento correcto, principalmente las glándulas tiroideas y el nervio laringio recurrente. Ligamento de Berry. El ligamento de Berry debe dividirse lo más cerca posible a la tráquea, cerca de la incisión del nervio laringio recurrente o sus ramas en el músculo cricofaringio. Se debe tener mucho cuidado con este paso, porque el ligamento de Berry es el sitio más común de la lesión del nervio laringio recurrente. Luego se debe separar el istmo de la cara anterior de la tráquea, seguir el lóbulo piramidal lo más cefálicamente posible y resecar en bloque con la tiroides. Para una lobectomía tiroidea, la disección se completa entonces. Se pueden aplicar pinzas pesadas a través de la unión del istmo y el óvulo tiroideo contralateral. Dividir la tiroides claramente y coser el muñón con una sutura hemostática absorbible. Antes del cierre se evalúa la hemostasia del campo quirúrgico. Es necesaria una hemostasia meticulosa antes del cierre para reducir el mínimo riesgo de hematoma cervical postoperatorio. Algunos cirujanos piden al anestesista que practique una maniobra de Valsalva para comprobar la hemostasia ante el aumento de la presión intratorácica y cervical. Para el cierre, los músculos esternotiroideo y esternoioideo se vuelven a aproximar con suturas reabsorbibles 3 ceros, dejando una pequeña abertura en la línea media inferior para facilitar cualquier sangrado salga del lecho de resección más profundo hacia los espacios superficiales. El platisma se vuelve a aproximar con suturas similares y la piel se cierra con una sutura subepidérmica 5 ceros. No se requiere drenaje en la mayoría de los casos. Linfadectomía.
El alcance de la linfadenectomía requerida en el momento de la cirugía de tiroides se basa en el tipo de cáncer de tiroides y los riesgos de metástasis en los ganglios linfáticos. Todos los pacientes con cáncer de tiroides medular, papilar o folicular y evidencia clínica o radiológica de linfadenopatía deben someterse a una linfadenectomía terapéutica de los compartimentos apropiados en el momento de la cirugía tiroidea. Glándulas paratiroideas. La identificación y preservación de las glándulas paratiroides es esencial durante la tiroidectomía. Las glándulas paratiroideas superiores se encuentran por detrás del nervio laringio recurrente. Las glándulas paratiroides inferiores están ubicadas por detrás de este mismo. Para evitar dañar las glándulas paratiroideas, la disección tiroidea debe realizarse lo más posible cerca a la cápsula, asegurando la extirpación de todos los tejidos tiroideos visibles. Una vez identificadas las glándulas paratiroides, deben conservarse in situ en sus pedículos vasculares nativos. Las glándulas paratiroides no deben extirparse durante la cirugía tiroidea a menos que estén muy invadidas por una enfermedad maligna de la tiroides o se vuelvan gravemente isquémicas durante la disección. En el último caso, la glándula paratiroidea se puede autotrasplantar en un músculo bien vascularizado, como en el músculo esternocleidomastoideo. Se utilizan tecnologías más nuevas como la fluorescencia verde de indocianina a la autofluorescencia del infrarrojo cercano para identificar las glándulas paratiroides y evaluar la viabilidad de la paratiroides para guiar el autotrasplante. Biopsia de congelación. Durante la tiroidectomía existe algo muy común que se llama biopsia de congelación. Esto es realizar una biopsia en el momento que se está realizando el proceso quirúrgico, es decir, el cirujano corta un pedazo del óvulo tiroideo, por ejemplo, que se busca extraer, lo manda a patología en ese momento y en poco tiempo obtiene el resultado. Por ejemplo, paciente con bocio y se va a someter a una tiroidectomía parcial o completa. El cirujano en ese momento va a valorar si ese bocio es debido a una neoplasia o entonces el cirujano manda la biopsia, obtiene el resultado y le dicen si la microscopía evidencia folículos carentes de coloide, pues esto es indicativo de un carcinoma tiroideo, por lo tanto se realiza la tiroidectomía total para evitar una metástasis en caso de que no se extraiga toda la glándula. Abordaje postoperatorio. Una vez terminado el proceso de cirugía, el tratamiento y el abordaje va a depender de cada caso y del procedimiento realizado. Sin embargo, lo que casi siempre se proporciona es suplementación con hormona tiroidea y se va a usar levotiroxina. La levotiroxina aún no tiene una dosis exacta, ya que esta pues varía dependiendo cada paciente y también cuál fue su procedimiento. Sin embargo, se administra una dosis inicial que se va a valorar dentro de 6 meses bajo los niveles de TSH, es decir, para suprimir la secreción de esta. Se suprime porque si hay TSH y hay restos de tejido tiroideo anómalo, esta TSH puede estimular para crecer y por lo tanto habría un riesgo para una nueva neoplasia. Por eso la administración de levotiroxina para mantener los niveles de TSH bajos. Hay casos en los que es imposible para el cirujano extraer todo el tejido tiroideo anómalo. Por ejemplo, hay metástasis, por lo tanto se le da al paciente yodo radioactivo. Como mencionamos, el yodo es recaptado por las células foliculares de la tiroides, por lo tanto, si damos yodo radioactivo a tejido que ya haya quedado, que sea anómalo y predisponga a una nueva neoplasia. Dependiendo de la cirugía, se abordan las glándulas paratiroideas. El paciente puede llegar a necesitar suplementación con calcio.
Sin embargo, esto será asintomático, ya que recordaremos que posiblemente el cirujano valoró que éstas tenían que retirarse. Se le pueden dejar 2 o 1 y el paciente cursaría con un hipoparatiroidismo transitorio, en lo que las glándulas restantes se hipertrofian, suplen el funcionamiento de las otras. Medir los niveles de calcio sérico del paciente posterior a la cirugía y se va a buscar que los niveles no estén más abajo de 7.8 milequivalentes sobre litro. La suplementación con calcio para mantener estos valores pueden ser oral o intravenosa, dependiendo del caso de cada paciente. Complicaciones. Las 3 complicaciones principales de la tiroidectomía son parálisis de las cuerdas vocales por lesión del nervio laríngeo recurrente, hipoparatiroidismo y hematoma cervical postoperatorio. Cuerdas vocales. Parálisis de las cuerdas vocales. La incidencia de la lesión temporal y permanente del nervio laríngeo recurrente durante la tiroidectomía es del 4 al 10% y del 5 al 2% respectivamente. La lesión del nervio laríngeo superior nos puede causar fatiga vocal y cambios en el tono de la voz debido a que el nervio laríngeo superior inerva a las cuerdas vocales. Este nervio se ve dañado en un 4% de los pacientes sometidos a una tiroidectomía. El nervio más importante que debe poner atención el cirujano es el nervio laríngeo recurrente. Recordemos que este nervio es el que pasa por debajo de la fascia del ligamento de Berry. Por lo tanto, no se debe utilizar el electrocauterio sobre este ligamento. Por algo el cirujano comete el error de dañar el nervio laríngeo recurrente, va a someter al paciente a una parálisis ipsilateral de las cuerdas vocales que conlleva a disfagia y riesgo de broncoaspiración debido a que las cuerdas vocales no van a poder cerrarse. Paresia de las cuerdas vocales, normalmente causada por una lesión por tracción del nervio laríngeo recurrente. La paresia de las cuerdas vocales suele ser transitoria y no requiere una intervención. Sin embargo, la derivación a un terapeuta de la voz del habla puede ayudar a proteger la voz del paciente, reducir la tensión, reducir la ansiedad y mejorar la vocalización. Por lo general, las cuerdas vocales deben volver a examinarse a los 3 y 6 meses. La paresia temporal de las cuerdas vocales generalmente se resuelve a los 6 meses. Si las cuerdas vocales permanecen inmóviles durante más de 6 meses, es probable que se produzca una parálisis permanente. La parálisis unilateral de las cuerdas vocales, la lesión del nervio laríngeo recurrente puede provocar que la cuerda vocal verdadera ipsilateral pueda paralizar en una posición paramediana o lateral. La medialización de la cuerda vocal paralizada mejora tanto la dilución como la fonación al permitir que la cuerda vocal contralateral en un funcionamiento del cierre de la laringe. Una cuerda vocal paralizada en posición lateral puede medializarse temporalmente mediante inyección de grasa, silicona o colágeno. La medialización quirúrgica temprana de una cuerda vocal paraliza esta indicada en pacientes con síntomas graves como neumonía por aspiración, hipofonía respiratoria incapacitante, tos ineficaz o disnea incapacitante. Los pacientes que tienen síntomas leves deben someterse a terapia de voz y habla. Por lo tanto, por la parálisis bilateral de las cuerdas vocales, la parálisis bilateral de las cuerdas, las lesiones en ambos nervios laringeos es una rara complicación, 0.4% de los casos, pero devastadora de la tiroidectomía total, que ocurre con mayor frecuencia en las reoperaciones. La parálisis bilateral de las cuerdas vocales suele reconocerse inmediatamente después de la cirugía, cuando el paciente desarrolla disnea y estridor tras la extubación. Por lo general es posible la reintubación inmediata, pero puede ser necesaria una traqueotomía si el paciente no puede ser reintubado. Ambas cuerdas vocales están en aducción. El paciente que tiene parálisis bilateral permanente de las cuerdas vocales en
tiroidectomía posterior parcial mediante cirugía láser pueden restaurar el flujo del aire laríngeo suficiente con secuelas vocales mínimas y evitar una traqueotomía a largo plazo. Hipocalcemia, hipoparatiroidismo. La hipocalcemia es una de las complicaciones más comunes de la tiroidectomía. Los síntomas de la hipocalcemia varían desde leves, parestesias alrededor de los labios, boca, manos y pies, o moderados, espasmos musculares o calambres francos, hasta graves como trismo o tetania. Se ha informado hipoparatiroidismo transitorio en el 0.3 al 49% de los pacientes después de esta cirugía. Hasta el 13% del hipoparatiroidismo posterior a la cirugía se vuelve permanente. Si bien todos los pacientes con hipocalcemia sintomática requieren calcio oral, algunos pueden necesitar ser tratados con calcio o calcitriol intravenoso adicional. Los pacientes asintomáticos pueden necesitar o no suplemento de calcio. Esto es a criterio del cirujano. La angiografía intraoperatoria con verde de indocianina se ha utilizado en la cirugía de tiroides para predecir el hipoparatiroidismo posoperatorio. El hematoma posoperatorio es una complicación rara pero potencialmente mortal de la cirugía de tiroides. Para prevenir el sangrado posoperatorio y la formación de hematomas, los pacientes deben suspender todos los anticoagulantes antes de la cirugía. La hemostasia debe mantenerse meticulosamente durante la cirugía. Un hematoma es una característica de hinchazón cervical anterior o lateral grande, tensa, firme e inmóvil debajo de la incisión. Después de la cirugía, el equipo quirúrgico debe examinar de forma rutinaria al paciente en busca de signos o síntomas de hematoma, incluida la inspección de la herida, la puntuación del dolor, además de estar atentos a signos útiles como malestar, agitación, ansiedad o dificultad para respirar. En el quirófano, en la mayoría de los casos, se debe limpiar el cuello del paciente con antisépticos, abrir la incisión y evacuar la sangre del hematoma antes de la intubación, ya que un hematoma cervical grande podría dificultar la intubación al comprimir la laringe. Gracias por su atención.